Principios de transición a la Torá, con el maestro Rico Cortés y los pastores Roberto Ipili y Camilo Alfaro. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial aquí en la programación de nuestro tiempo, Principios de Transición a la Torá. Nuestro acompañante para el día de hoy, como siempre en este tiempo y en esta programación, el moré Rico Cortés, ya con nosotros. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, juntamente con nuestro hermano Rico también en el estado de la Florida. Saludos para todos y una cordial bienvenida. Hermano Rico, muy buenos días. Bienvenido a este tiempo especial. Un gusto nuevamente el poderle saludar. Un placer, mi hermano. Gracias por estar con nosotros de nuevo y espero que estos cortos temas puedan ser edificantes para los hermanos que están buscando hacer transición a la Torá. Extraordinario. Comentábamos hace unos momentos precisamente con respecto a esta palabra transición en la vida del ministerio y en la vida del cuerpo pastoral. Tengo la oportunidad de estar cercano con algunos pastores que han desarrollado su ministerio desde el punto de vista cristiano, evangélico, a lo largo de muchos años. Y en la medida en que el Padre Eterno ha llegado a sus corazones, ellos pasan por este proceso. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes. Vemos modelos a través de internet, modelos a través de otros ministerios. Y la pregunta que todos hacemos es, ¿cuál es la línea que definitivamente un pastor debe llevar en el proceso de transición? Ese ha sido nuestro tema, ya hemos tenido algunas referencias anteriores sobre el mismo y vamos a concentrarnos, More Rico, con respecto a la celebración del tema en Levítico capítulo 23. 7 santas convocaciones. Y estas 7 santas convocaciones, justamente para el tiempo de la grabación de este programa, acabamos de terminar ese ciclo después del tiempo de Yom Kippur y la celebración maravillosa del tiempo de Tabernáculos Sukkot. Y la pregunta que surge entonces, hermano Rico, es ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la línea? Si puede utilizar la expresión, ¿cuál es el ceder protocolario para las celebraciones? Ese es uno de los puntos que muchos pastores hoy se preguntan. No tenemos una dirección cómo desarrollarla, así es que ¿cómo podemos llevarlos a estos hermanos en su transición? Hermano Rico. Yo pienso que la transición se lleva a cabo cuando comenzamos a estudiar del por qué ellas están ahí, no eliminándolas. Hay una dinámica que ocurre, que venimos del cristianismo en las raíces hebreas. Nos sentimos como que no tenemos toda la información. Entonces, todo lo que es judío se elimina. Inmediatamente, Hanukkah no se estudia. Y entonces la gente empieza a dudar, buscar en internet mala información y no saben de dónde proviene y la razón. Pero ¿sabían ustedes que el libro de Macabeos, que no se encuentra en las Biblias protestantes, pero sí en la Biblia católica? Yo tengo conmigo ahora mismo la Biblia de Jerusalén. Y esa Biblia contiene todos los libros, especialmente el libro de Macabeos. Si leemos el capítulo 10 del libro de Macabeos, después de la dedicación del templo, Hanukkah tiene que ver con dedicación. El verdadero significativo de Hanukkah no es como el ortodoxo dice hoy día, que es el milagro del aceite. Eso es una leyenda. En realidad, lo primordial y la importancia de Hanukkah es la dedicación del altar. Y el altar representa la autoridad de Elohim en la tierra. Entonces, ¿sabían ustedes que Hanukkah fue declarada como una observancia nacional, como decir el 4 de julio en Estados Unidos? Para los judíos, ellos entienden que no está en Levítico 23. Pero por la victoria que ocurrió en la dedicación del templo, ellos decidieron hacerlo una conmemoración anual de la libertad en contra, es como un día de independencia en contra de los griegos. Voy a leer en Primera de Macabeos capítulo 4, versículos 56 en adelante. Durante 8 días celebraron la consagración del altar. Esa es la razón por los 8 días.
la consagración del altar. El altar se toma 8 días para que se convierta en un altar. 7 días, en el 8º día es un altar. La razón por qué Sukkot son 8 días es porque estaban dedicando el templo en el tiempo de Salomón, así como el tabernáculo. Son 7 días y en el 8º día se celebra el altar, se dedica al altar. Sukkot tiene que ver con la dedicación de la autoridad de Dios en la tierra. Y mucha gente no conecta el altar con los 7 días, 8 días de Sukkot. Pero el altar se toma 7 días para dedicarlo. Así como los sacerdotes se tomó 7 días para dedicarlos a ellos, al sacerdocio, y estuvieron 7 días a la puerta del tabernáculo, y al 8º día ya estaban ahora sancionados para poder entrar al tabernáculo. Entonces dice, y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Adornaron la fachada del santuario, adornaron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos decorativos. Repararon las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que se le había causado a los paganos. Judá con sus hermanos y con todo el pueblo reunido, estamos hablando ahora del Sanedrín, ellos eran sacerdotes, eran los líderes del Sanedrín, de la Corte Suprema de Israel en ese tiempo. Judá con su hermano y con todo el pueblo de Israel reunido, terminaron con la consagración del nuevo altar. Se debía celebrar cada año, del nuevo altar, se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días a partir del 25 del mes de Kislev. Entonces estamos viendo que la celebración de Hanukkah no es nada pagano y es celebrando la dedicación del altar y celebrando el honor que el Eterno restauró después de la humillación de los griegos. Cuando estamos viendo este proceso, hermano Rico, surge en mi corazón esta pregunta de manera inmediata. Está leyendo usted un libro que es considerado precisamente en la Biblia, como usted lo mencionó, en la Biblia católica, uno de los libros que se llaman los libros apócrifos. Entonces, en este contexto, yo entiendo, por supuesto, en el sentido histórico y la importancia y la relevancia de estos libros. Pero para efectos de nuestros escuchas y para efectos de la transición, ¿cómo tomamos como base estos libros que no aparecen incluidos en nuestra Biblia tradicional y sí desde el punto de vista histórico representan un valor extremadamente importante? Bueno, en realidad no está en la Biblia protestante por la rebelión que hubo con los protestantes en contra de la Iglesia Católica. Pero en este caso no estamos diciendo que está al mismo nivel de la Biblia. Estamos diciendo que hay evidencia histórica en ese libro que nos ayuda a entender el contexto correcto de la fiesta o la celebración de Hanukkah, porque ahora mismo el judaísmo moderno dice que la razón por la celebración de Hanukkah es para celebrar los días del milagro del aceite. Pero eso históricamente no es verdad. Entonces tenemos que ir a los recursos. Yo tengo libros detrás de mí que no son de la Biblia, entender el contexto correcto. En el libro de Macabeos, que estuvo en nuestros canons, en la canonización de la Biblia, hasta los protestantes, estuvo allí. Entonces, ahora no se acepta porque no está en la Biblia. Bueno, Navidad no está en la Biblia, Pascua no está en la Biblia, la Pascua como se celebra en la Iglesia Católica. Comer cerdo es prohibido en la Biblia. Entonces vamos a agarrar aquí y vamos a escoger acá. Entonces, para explicarlo bien, bíblicamente, un punto histórico, un libro histórico se encuentra en la Biblia, no podemos utilizarlo para darnos una idea del por qué y la razón de celebrarlo, porque Yeshua celebró Hanukkah. Así es. Entonces la pregunta es, si esto no es válido, ¿por qué Yeshua va a estar en Hanukkah en el templo? Porque no tiene que ver nada malo celebrar Hanukkah, solamente es una celebración de conmemoración y dedicación del altar. Ahora, una persona que no estudia el templo generalmente hace objeción a la celebración de Hanukkah. Pero ¿sabía usted, hermano Alfaro, que el Salmo 30 es el Salmo Hanukkah de dedicación? Amén. El Salmo 30 es la acción de gracia por haber sido librados
haber sido librado de la muerte. Entonces el Salmo de David lo cantó. Hanukkah, dedicación del templo. Y eso es lo que representa la palabra Hanukkah, dedicación. Okay, entonces la celebración de Hanukkah es la celebración de cuando la humillación en contra de ellos fue revertida con el honor del Eterno, restaurando y limpiando el templo. Eso es una gran explicación espiritual, hermano Alfaro, cómo el Eterno nos da la oportunidad de poder ser rededicados a Él después que profanamos nuestra vida con el paganismo. Y esa es la importancia de Juan Hanukkah. En lo que estamos compartiendo, More Rico, que me parece tan importante, además de interesante, como dice la palabra en el libro de Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No solamente libres, dice verdaderamente libres. Es impresionante cómo hoy, particularmente en América, pero de América se extiende hacia nuestras naciones, vemos cómo la iglesia tradicional, la iglesia evangélica, según denominaciones, sí celebran particularmente fechas, como usted menciona, como Navidad, como Halloween, como Easter, otro tipo de celebraciones. Y estamos hablando de hombres, ministros, no solamente extraordinariamente preparados y conocedores de los temas, pero yo particularmente hablaba con un pastor americano en algún momento, le hice la pregunta, ¿por qué en su congregación, una iglesia extremadamente importante en cuanto a su número muy grande, por qué en su congregación se celebra el tiempo de Halloween? Y este hombre, que es un hombre muy estudioso de la palabra, me decía, realmente, aunque yo sé que no es una celebración bíblica desde ningún punto de vista, sé que es una celebración totalmente pagana, también sé que el pueblo, la gente requiere de este tipo de reuniones para socializar, como para no pasar el día por alto. Y entonces vemos cómo hay una controversia tan impresionante como esta, que en las iglesias se permita este tipo de celebraciones. Ahora, para enfocarnos en el tema de Hanukkah, creo que es uno de los momentos más bonitos de familia, de unidad, de alegría, de compartir, sobre todo porque para la época de celebración de Hanukkah, justamente estamos en el tiempo de la llamada natividad y viene ese espíritu navideño y vienen las luces y vienen las celebraciones y Hanukkah, particularmente lo digo por testimonio personal, en nuestro proceso de transición, hermano Rico, como pastor, nunca consideré si este es una celebración bíblica o no. Entendemos Hanukkah como una celebración importante en su contexto histórico y además como familias en la congregación lo celebramos con mucho ánimo, con mucho gozo. Recuerdo que en la iglesia tradicional, en mi niñez, por ejemplo, celebrábamos las posadas, celebrábamos los aguinaldos, celebrábamos este tipo de cosas que si lo miramos históricamente, de allí se tomó toda esta historia, pero todo principió, o todo tiene un comienzo, perdón, todo tiene un principio en Hanukkah, que posteriormente el tiempo lo cambió, la religión lo cambió, lo llamaron posadas, lo llamaron aguinaldos, los 9 días de posadas, etcétera. Es decir, para concluir, que el tiempo de Hanukkah, a nuestro modo muy personal como congregación y como pastor, es una celebración maravillosa para nosotros en nuestra familia de la iglesia. Sabes que el tiempo de Hanukkah es sumamente importante porque nosotros caemos en la misma prueba que el pueblo de Israel cayó en el tiempo de los griegos. Es interesante que el tiempo de Hanukkah es cuando todo creyente tiene que decidir por asimilación o separarse y dedicado al Eterno. ¿Vamos a seguir lo que las naciones siguen o vamos a seguir lo que el Eterno estableció como lo que es santo para Él? Mira, capítulo 1 del libro de Macabeos. Y yo no descarto los recursos solamente porque alguna persona diga que eso no está en la Biblia, eso no lo podemos hacer. Yo creo que tenemos que salir de esa mentalidad porque hay cosas en la Biblia en español que no se pueden entender y la gente no le gusta escuchar esto y es la realidad, porque si no, no hubiera comprado ningún solo libro. Que no se pueden entender sin el contexto cultural.
Imposible entenderlo sin el contexto, el contexto idiomático. Entonces, aquí vemos que en el capítulo 1, versículo 10 en adelante, sale, y mira qué interesante habla el vocabulario. Dice, de esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epifanes. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, dice, porque aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey. Y esto les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbran los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así la alianza sagrada. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Entonces, en realidad el problema y el argumento que nosotros vamos a ver todos los años durante Hanukkah es el mismo que vemos en el tiempo de Macabeo. El pueblo escogido tiene que decidir entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro, y escogen lo que quiere la carne. Deuteronomio 12. Vamos a Deuteronomio 12. Versículo 29 a 31. Dice, cuando el Señor tu Elohim haya destruido las naciones que ustedes van a conquistar, y después de destruirlas ustedes ocupen su territorio y vivan en él, tengan cuidado de no seguir el ejemplo de esas naciones, ni de recurrir a sus dioses con las ideas de rendirles cultos también. No le hagan a eso al Señor su Elohim, porque todas las cosas despreciables que el Señor no soporta son las que esas naciones cometen para honrar a sus dioses, llegando al extremo de sacrificar a sus propios hijos en el fuego. Eso fue exactamente lo que ocurrió. A las mujeres que hacían circuncisión a sus hijos, mataban a los niños, los colgaban en el cuello de la mujer y hacían que la mujer caminaba por la plaza de la ciudad, de la aldea. Entonces, hermano Alfaro, nos estamos encontrando con el mismo problema. Llegamos a Hanukkah y ahora el creyente tiene que creer, ir en pos de las naciones, como todo el mundo lo hace, o dedicar su vida como si fuera un altar a Elohim. Separar esos días. Hay una separación de lo que le pertenece a Elohim y lo que le pertenece a las naciones. Y el libro Macabeos es un gran ejemplo de cómo hubo un remanente que se mantuvo fiel en brindarle honor al Creador. Una persona que descarta el libro de Macabeos como un punto histórico no va a poder entender el conflicto que hubo en el primer siglo y por qué salieron todas las sectas. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, todas esas sectas del primer siglo fueron a raíz del problema que ocurrió de aquí en adelante. Y después la corrupción de los macabeos, la familia asmoniana, que eran los descendientes de los macabeos, que corrompieron el reinado y el sacerdocio. Este libro nos enseña el por qué Yeshua tuvo que venir. Este proceso podríamos considerarlo como un proceso de asimilación en el cual los pueblos fueron perdiendo precisamente ese fundamento y acoplándose a todo tipo de tradiciones o culturas paganas. Y surge en mi corazón esta inquietud. Hace unos días estábamos junto con la pastora Pili, mi esposa, desarrollando un programa de estudio bíblico Maná, y hacíamos una evaluación de los textos bíblicos, hablando de la Biblia, nuestro libro de estudio, y haciendo un estudio comparativo con la original en el hebreo, y nos damos cuenta que muchos de los textos que tenemos en nuestras traducciones en español están un poco, puedo usar la palabra, apartados del original y del verdadero sentido de la palabra. Cuán importante entonces en este proceso de transición, y hablo desde el punto de vista como pastor, cuando nosotros empezamos a mirar estos estudios en su original y nos encontramos con la sorpresa de que lo que quisimos o aprendimos durante años, hoy
en un abrir y cerrar de ojos nos cambia el contexto de lo que realmente quería significar la Biblia. Entonces, ¿cómo es de importante en un proceso de transición, hermano Rico, también entrar en ese desarrollo de preparación, de acercarnos más al original, para que cuando hablemos de raíces hebreas tengamos como claridad que necesitamos precisamente ir al principio? Usted nos ha enseñado el contexto histórico, la importancia del primer siglo, la importancia del templo, conocer la cultura, conocer el desarrollo del tiempo en el que se vivió y se escribió la Biblia, y de esta manera el proceso de transición tendrá mayor sentido para el ministro, tendrá mayor sentido para la congregación y estaremos apartándonos del proceso de asimilación. Sabes que yo siempre digo en mis estudios, contexto, contexto, contexto. Mire, si nosotros no consideramos el contexto bíblico, yo le puedo mostrar evidencia tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia de lugares en la Biblia, y no estamos minimizando la escritura, sino que entendemos que Pablo, que Moisés, que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Aarón, ninguna de esa gente habló español. Ellos no hablaban español, ellos hablaban hebreo. Por cierto, el hebreo escrito antes del tiempo de Babilonia, las letras cambiaron. Todavía es el mismo mensaje de la letra. El Aleph es un Aleph, sea en las letras de bloque o el paleohebreo, sino que un tiempo cambió, así como el español antiguo, que se encontraba ¿cómo se dice? Está el catalán y está diferentes idiomas dentro de España y dialectos, ¿no? Y también se encontraba lo que era el ladino, que era una mezcla de hebreo con el español. Yo pongo una persona a leer ladino, la persona no sabe qué está hablando. Okay. Y ahora mismo mira Latinoamérica, un colombiano usa palabras que un puertorriqueño no usa. Absolutamente. Yo cuando voy a Colombia tengo que estar muy pendiente del vocabulario que uso, porque no quiero ofender a la persona con una palabra fuera de su contexto. Entonces, nosotros nos aplicamos a otro idioma, aprendemos el contexto, la historia, la geografía de la cultura, como todos los latinos en Estados Unidos, aprenden el inglés, pero cuando queremos aprender la Biblia, pretendemos que el traductor bíblico haya tenido todo perfecto, cuando en realidad muchos de los traductores bíblicos ellos traducen la Biblia basado también en sus agendas de teología. Y yo lo sé porque yo tengo como, en esa esquina allí, yo puedo contar casi 15 Biblias. Y la razón por qué tengo tantas Biblias es porque yo he encontrado que cada denominación o cada persona que traduce la Biblia tiene una agenda detrás de todo eso. Ahora, ¿que sea intencional? No sé, no puedo decir. Pero recuérdate que todo el mundo tiene unos binoculares diferentes. Cuando tú vas al contexto cultural, por ejemplo, a mí han venido rabinos a decirme, no, que Hanukkah tiene que ver con el aceite, y yo lo paro, vean un momentico. Vamos al libro de Macabeo a ver lo que dice. ¿Eso no es lo que dice? Inmediatamente, como ellos respetan el libro de Macabeo, pues entonces no pueden ahora por encima poner una costumbre por encima de lo que dice el libro, pues. Entonces, la Biblia en su contexto nos ayuda a validar la información. Yo lo que quiero saber es, ¿cómo es posible que nosotros decimos todo el tiempo, sé imitadores de Yeshua? No, que somos imitadores de Yeshua. Bueno, Yeshua, el Mesías, fue a Hanukkah porque es el honor de su padre, el templo, el trono de Elohim. El honor de su padre fue restaurado. El honor de Israel fue restaurado. El honor del templo fue restaurado. El honor de la ciudad de Jerusalén, donde el puesto su nombre, fue restaurado. El honor de todo el pueblo de Israel fue restaurado. De la vergüenza y la humillación que le hicieron los griegos. Entonces, los judíos lo celebran, Yeshua lo celebró. Nosotros llegamos ayer, invitados por fe, y ahora le decimos judíos lo malo que está haciendo todo. Wow. Tiene lógica. O sea, nosotros queremos celebrar, no la leyenda, queremos celebrar el contexto original, que el templo fue dedicado para restaurar el honor al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque hubo un remanente que rehusó asimilarse a las naciones, siguiendo el mandamiento. La restauración ocurrió porque hubo un remanente. Esto debe ser algo importante para nosotros, porque hoy día
muchas personas que dicen ser creyentes en la Torá, cuando llega Navidad, se van con la familia y comprometen la verdad para pasarle la mano a la familia, cuando ellos no respetan nuestro estilo de vida. Exactamente. No, mi estilo de vida es de acuerdo a la Torá. Yo respeto tu estilo de vida. Te veo el 26 de diciembre, pues, pero el 24 y 25 estoy con mi familia porque yo no voy a asimilarme con la familia, con las naciones. Es simple. Es un problema del corazón. Generalmente cuando la gente viene a la Torá es un conflicto. ¿Por qué? El Eterno está circuncidando tu corazón cada fiesta. Cuando llega Pesaj, tienes que decidir la Pascua de la iglesia o la Pascua bíblica. Hay un compromiso mayor. Te sientas a la mesa del Eterno a comer, a conmemorar Pesaj de tu liberación de Egipto. ¿Ah? Y cuando llega Shavuot, tienes que escoger el Pentecostés de la Iglesia Católica, porque ellos lo hacen. O el Pentecostés bíblico. O que cuando llega Yom Teruah, el día de trompetas, ese es el día, si lo celebras, estás conmemorando el entronamiento de Dios en la tierra. Que la iglesia cristiana no entiende estos principios y no lo hacen. No es que no quieran, no lo entienden. Así que no podemos culparlos a todos ni nada de eso. El 99.9 de los hermanos cristianos quieren obedecer al Eterno en su plenitud. Lo que pasa es que la teología y la dogma separa el contexto bíblico versus la teología. Y hay un conflicto siempre. Pero si escogemos la verdad, si escogemos la Torá, si escogemos el contexto, estas verdades salen solas. Eso le ocurrió a usted cuando usted comenzó a seguir estas cosas. Ahora no tenemos que convencerlo, lo está viendo ya. Los lentes se removieron, le pudieron, oh, wow, mira, yo no había visto eso anteriormente. La Biblia nos enseña cómo separar lo santo y lo profano, lo limpio y lo impuro y lo puro. Es bien simple. El problema es que, por ejemplo, cuando llega Hanukkah, todo el tiempo un conflicto. Este año va a ser fácil, porque Hanukkah no va a llegar cerca de Navidad. Pero ha habido años cuando Hanukkah cae exactamente la semana de Navidad. Y ahí entra un conflicto, y ahí entra gente haciendo preguntas. Y esto es lo que yo veo. Muchas personas justificando el por qué van a estar con la familia en Navidad. No, pero es que ellos son buenos. No, porque ellos son de eso. ¿Y qué es lo que dice Dios acerca de estas cosas? ¿Qué dice el Eterno? Que no te mezcles. Y si somos siervos de nuestro amo, hacemos lo que el amo dice. No lo que... Tenemos que por tener una posición educativa, y la otra posición que tenemos que tener nosotros es de siempre entender que así como el Padre y tu paciencia con nosotros, tenemos que extender la misericordia y la paciencia con esos hermanos que todavía no lo ven. Tenemos que entender eso. Si no, vamos a expulsar a las personas a que nos rechacen, porque no están en lugar para entender las cosas que ya nosotros entendemos. Ahora, hay que tener una paciencia. Claro, claro. Extraordinario, hermano Rico. Sobre el tema, definitivamente un tema muy interesante. Yo sé cómo y de qué manera tantas personas este tema va a ser de tanta importancia y claridad. Recordemos, mis amados hermanos, que lo que estamos buscando en este tiempo de transición es precisamente entrar a los pequeños detalles que con frecuencia se mencionan, se comentan, y que en pequeños detalles entramos a tener conceptos muy diferentes. Así es que estos pequeños detalles queremos alinearlos y ponerlos en contexto para que conozcamos con claridad hacia dónde vamos. Estamos viendo entonces... Por cierto, disculpa que te interrumpo, pero sí, quiero también recalcar que no estamos tratando de juzgar a nadie, sino hacer un contraste de uno con el otro para que podamos tomar una mejor decisión. Por supuesto, desde luego.
Y es tal vez lo que en mi corazón siempre el Padre ha puesto, hermano Rico, precisamente como pastor en un proceso de transición, no un proceso de 1 año ni de 2. Realmente nosotros llevamos más de 15, 18 años en un proceso de transición tan extremadamente lento, observando, considerando, estudiando. Ahora hemos tenido cercanía con ustedes, hermanos que han tenido, el hermano Walter ha sido de gran bendición con nosotros, hermano Rico, personas que tienen una trayectoria, que nos han ido formando, moldeando, y por supuesto estamos caminando en una dirección mucho más clara de lo que pasó hace 15 años o anteriormente. Ahora, considero que en todo este aspecto es tan importante y fundamental retomar algo que es el centro de todo el corazón en la Biblia, los mandamientos. Usted menciona, la Biblia no nos habla de Navidad, pero sin embargo lo celebran. Bueno, la Biblia nos habla de fiestas como Sukkot, tan especial, la celebración de Sukkot para nosotros es muy importante, y sin embargo muchos no la celebran. Entonces, los mandamientos nos hablan a propósito del Shabbat. Y yo mencionaba hace un momento cómo toda la Biblia siempre ha procurado que la familia sea el centro, que la familia sea la unidad, que la familia sea el gozo, que la familia sea, lo decimos en el ejad, la unidad, el complemento. Entonces, ¿por qué desconocer el mandamiento de Shabbat cuando el propósito de Dios es precisamente tener unidad como familia? Ahora, hermano Rico, cuando nosotros evaluamos estos contextos, vemos que la iglesia hoy limita lo que la Biblia nos enseña y practica lo que consideramos debemos hacer y dejamos de lado lo que consideramos que no debemos hacer. Sí, es fácil explicarlo, hermano. La falta de entendimiento contextual. En ningún lugar en el Nuevo Testamento tú ves que Yeshua guardó el domingo. En ningún lugar del Brit Hadashah, no me gusta decir mucho Nuevo Testamento porque eso fue inventado por Marción, pero vamos a usar el vocabulario que todo el mundo está utilizando para que estemos claros, ¿no? Correcto. En ningún lugar en las cartas apostólicas aparece que ningún discípulo guardó el domingo. No hay un mandamiento. ¿Usted sabe por qué no entienden el Shabbat? Por el antisemitismo dentro del sistema religioso. No estamos diciendo que es un antisemitismo directo, porque hay muchas personas que aman Israel, que donan a Israel, van a Israel y quieren Israel siempre y cuando no tengan que guardar el Shabbat. Una de las tristezas más grandes que yo veo en Israel es cuando muchos grupos cristianos van a Israel y ellos viajan, les gusta, les fascina. Wow, que lo disfrutan porque yo lo veo. Ellos van y le dicen a un judío, yo amo a Israel y yo amo el Dios de Israel y yo amo el Dios de Israel y amo a Israel. El judío se sienta así, empieza a observar. Baruch Hashem, toda va, me alegro mucho. Llega miércoles. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Llega jueves. Baruch Hashem, y te observa. Llega el viernes. Y ya todo el mundo en Israel a las 3 de la tarde está preparándose para el Shabbat. Claro. Y el cristiano sigue por ahí entrando, comprando, entrando, saliendo, haciendo turismo, haciendo esto. De repente el judío lo ve cuando cae el sol. Y él está comprando, caminando en Yehudá, haciendo cuanta cosa hay. Y el judío dice, pero no, yo pensé que amaba a Israel. Si tú amas a Israel, ama al Dios de Israel y obedece el mandamiento del Dios de Israel. La mentalidad es muy diferente. Entonces, por eso no entendemos que un judío ortodoxo no se sienta y habla y dialoga contigo. Porque para ellos, para nosotros que tenemos una mente hebraica, no es decir que yo amo, sino enseñar que yo amo con mis acciones. Entonces, si entendiéramos lo que representa, y eso ahí es donde entra la parashá esta semana. La parashá semanal de esta semana es Bereshit, ¿verdad? La palabra Bereshit es Génesis, capítulo 1 al capítulo 6. Ahora, una pregunta. ¿Por qué el Eterno descansó en el séptimo día, pues? ¿Por qué? Dice, y después dice el mandamiento, recuerda del Shabbat. ¿Por qué tenemos que recordar el Shabbat? ¿Por qué tenemos que al leer la Biblia en Génesis dice, y Elohim descansó de todo su trabajo y lo santificó? Por cierto, en todo el libro de Génesis, no crean nada de lo que les digo, verifíquenlo todo. En todo el libro de Génesis, la única vez que aparece la palabra santo o santificado
en referencia a algo, una persona, es el Shabbat. Correcto. Abraham, ni Isaac, ni Noé, ninguno de ellos eran santos. Eran justos. Pero el Shabbat fue lo único en el libro de Génesis que utiliza la palabra Kadosh, santo. ¿Okay? Entonces, la pregunta es esta. ¿Por qué él descansó? ¿Estaba cansado? No, porque en el antiguo Medio Oriente, así como vemos, mira qué interesante, ahí atamos a Hanukkah, hermano Álvaro. Sí, señor. O al menos Alfaro. Sí, sí. Ahí conectamos Hanukkah. En el antiguo Medio Oriente, los servicios de entronamiento de un rey se llevaban a cabo 7 días. La celebración de Hanukkah es dedicar el altar 7 días. El 8º día ya es un altar, el entronamiento. Ok, entonces, la creación ocurre en 6 días, le da una función a la creación. Había caos, había desolación, había desorden. El Eterno da función a su creación, le da orden a la creación, y en el 7º día es el entronamiento del rey. El Eterno agarró lo común a la humanidad, porque fueron creados en el capítulo 1, versículo 26, la humanidad, con una función, y tomó a un representante de esa humanidad, Adán y Eva, Eva vino más tarde, Adán, y lo puso en su jardín, en el paraíso, Edén. Y la función de Adán era de ser fructífero y multiplicarse y cuidar el jardín. Pero lo interesante es que el Eterno lo santificó a él de lo común a lo santo, el Shabbat. ¿Con qué propósito? Para que fuera partícipe de la santidad de Dios. Cuando el Eterno te invita a guardar el Shabbat, como lo hizo en Génesis capítulo 2 y después lo hizo en Éxodo capítulo 20, trajo a un hombre, a una nación esclava de Egipto, minimizada por Faraón, maltratada por la esclavitud. Lo sacó de lo común de la esclavitud, lo liberó y lo trajo a su jardín, el tabernáculo, el monte Sinaí. Lo separa y le levanta su estado de santidad para que pueda estar delante de la presencia de Dios. Por eso que el judaísmo, y yo practico esto, cuando hacemos las bendiciones del Shabbat, mira qué interesante. Ahora sí que se pone interesante. Ya me diste cuerda, hermano Alfaro. Porque esto es importante. Noten que te estoy diciendo, si no guardas el sábado no vas al cielo. Yo no estoy hablando nada de eso. Ajá. Estamos hablando de algo concreto. Entonces, mira qué interesante. Todos los Shabbats, yo tengo el privilegio de recibir el Shabbat con una oración. Y la oración viene de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero quiero que notes esto. Dice, el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. Correcto. El 7º día terminó Elohim lo que había hecho. Y descansó. Entonces bendijo el 7º día y lo declaró sagrado, porque en ese día descansó todo de su trabajo de creación en la historia de la creación de los cielos y la tierra. Entonces, mira qué interesante, hermano Alfaro. Nosotros declaramos eso en el Shabbat, en la mesa del Shabbat. Quiere decir que yo soy la imagen del Dios invisible, así como usted. Él nos lleva a su estado de santidad, nos levanta a un estado más alto de Kedushá, de santidad. Nos sacó de la semana común y nos levantó a un estado más alto para nosotros sentarnos a la mesa del Eterno. Quiere decir que el Eterno nos usó a nosotros para que nuestra boca declarara en Él. Él es el creador y el que le da función a toda la creación. ¡Wow! Extraordinario. ¿Para qué? Amén. Porque en el antiguo mundo, un rey, mira cómo lo hacían. Dedicaban un santuario. En el 7º día tomaban la imagen de ese Dios, porque los reyes eran la imagen de los dioses, pero un ídolo era la imagen de ese Dios invisible. Ellos sabían que esa imagen no era el Dios, pero que esa imagen representaba el nombre, la potestad, la integridad, el honor de ese Dios y la soberanía de ese Dios. Tomaban a la imagen de ese Dios y la ponían dentro del lugar más sagrado de ese templo. Wow. Quiere decir que Dios toma la tierra se convierte en un templo, le da función a su tierra. De repente el 7º día él descansa, entronamiento, y él tomó a Adán, la imagen de ese Dios invisible, y lo puso dentro de su jardín,
no para que le dieran adoración a la imagen, sino para que la imagen fuera el testigo que dijera con su boca que es el Dios de Israel, que reina y que tiene soberanía sobre la tierra. Eso es el por qué debemos entender de observar el Shabbat. Extraordinario. Realmente me gustó la expresión que utilizó ahora, hermano Rico, me dio cuerda realmente. Cuando entramos en esta pasión, yo utilizo una frase con mucha frecuencia al presentar la enseñanza de Parashá, que es un tema que vamos a considerar también. Los Parashot, vemos como yo menciono, este es un tema apasionante. Porque definitivamente cuando empezamos, vamos a compartir a los hermanos que están en el proceso de transición, qué significa entonces un parashá, por qué es importante este estudio, esa porción de la palabra, por qué damos comienzo en un ciclo continuo. Terminamos el ciclo de las celebraciones de Levítico 23 en Sukkot, viene la celebración del cierre de Devarim, capítulo 34, muere Moisés e inmediatamente entramos a Bereshit, a Génesis y comenzamos el ciclo que es el que estamos desarrollando en este preciso momento. Así es que, hermano Rico, hablemos entonces de Parashá. ¿Qué es cuán importante? Déjeme decirle, hermano Rico, que he tenido la oportunidad ya por algunos años de estar enseñando el ciclo anual de Parashá. Damos comienzo en estos días nuevamente Bereshit. Ha sido una experiencia maravillosa en lo personal. Me ha exigido, me ha llevado, me ha buscado tiempo de preparación de cosas que por años predicando la palabra nunca antes había visto. Y cada año vemos algo más profundo. Definitivamente apasionante el estudio de Parashá. Amén. Una de las transiciones que ocurre muchas veces es la intención del por qué estudiar la Parashá. Al principio no queremos estudiar, no vemos la relación con el Mesías. Después entramos a la Torá y lo único que queremos ver es el Mesías en la Torá. Correcto. Único. Entonces empezamos a aplicar principios de la Torá, pero si no tiene el Mesías no lo estudiamos. Después entendemos que el mismo Mesías entendía cuando enseñaba que la Torá es un modo de vida, es una constitución, es un documento legal, que la Torá nos enseña a cómo vivir, cómo tener una relación íntima con el Eterno, y cómo nosotros poder tener una relación recíproca con nuestro prójimo. El libro de Génesis comienza con la función, la creación perfecta del Creador en la tierra. El libro de Génesis termina con el exilio del pueblo de Israel por hambruna a un pueblo opresor en Egipto. El libro de Éxodo comienza con la opresión del pueblo de Egipto y termina con el jardín, termina con el tabernáculo, el mismo patrón de Génesis al revés. Entonces estamos viendo un patrón bíblico de cómo es que el Eterno quiere restaurar el cielo en la tierra, que Él quiere restaurar Emmanuel, Él quiere que morar con nosotros. Génesis comienza con caos, termina con orden, después hay caos, después hay orden, después hay caos, después hay orden. El libro de Éxodo comienza con un caos extremo. Después continúa el Eterno, aunque haya caos y desobediencia y rebelión. El creador del universo no quiere dejar de ser fiel al juramento que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y termina con Éxodo 40, cuando la presencia del Eterno cae en el tabernáculo. El libro de Levítico continúa la secuencia. Quiere decir, Génesis comienza con Edén. Éxodo termina con Edén, porque el tabernáculo es una prefigura del templo y también de Edén. El libro de Levítico es importante, porque el libro de Levítico es lo que te enseña cómo hay un protocolo de cómo acercarse al Eterno. Por eso que la palabra corbán significa acercarse. Si nosotros hubiéramos terminado, mira qué interesante, hermano, si no hubiéramos terminado y la Biblia lo hubiera dejado en el libro de Éxodo, capítulo 40, tuviéramos nosotros viviendo, buscando la manera de figurar cómo agradar a Dios, porque cuando la presencia de Dios entró al tabernáculo, hermano, no pudieron hacer el servicio, no pudieron entrar, no había un protocolo. En el libro Levítico te enseña la santidad, lo que es santo,
lo que es profano, lo que es puro, lo que es impuro. Ahora tú, la única nación en la humanidad que tenía la dirección directa del Creador, explicándote cómo Él quiere que tengas relación íntima contigo y cuando tú te acercas a Él, cómo acercarse en una forma digna de un rey. El libro de Números te enseña los errores de Israel en el desierto, te enseña la historia del pueblo, cómo continúa acercándose a Dios y la desobediencia que lo mantiene afuera. Él restaura el orden y continúa el caos. Restaura el orden, continúa el caos. Por fin, termina el libro de Deuteronomio, que entraron ¿a dónde? A la tierra. El objetivo que hizo, lo mismo que hizo el Eterno en Génesis capítulo 1 y 2, lo hizo en Deuteronomio 34. Le dio la bendición a Adán, a la humanidad, de poder entrar al jardín, con la intención todo el tiempo. Quiere decir que cuando estudiamos la Parashá, estamos estudiando el corazón del Creador, nos da ejemplos de la humanidad, cómo se acerca, cómo se separa a Él, cómo se acerca, cómo se separa a Él. Y el principio número 1 de la Parashá es por qué el Eterno continúa tratando de redimir a un pueblo que no quiere redención. Eso es lo que a mí me mantiene en awe, me mantiene en un corazón tan... Wow, no entiendo. ¿Cómo es que el Creador continúa tratando de agarrarnos y buscarnos y llamarnos y empujarnos así, que permite el caos para que clamemos para Él estar ahí para ti? Esa es la parasha. No es conocimiento, no es saber el hebreo. Eso es parte de complemento, pero la esencia de la parasha es enseñarte el corazón, la dignidad, la integridad, el honor, el juramento y su paciencia con un pueblo que constantemente se revela solo porque Él dio su palabra a Abraham, a Isaac, a Jacob y Él guarda su juramento. Ahora, cuando tú lees el resto de la Biblia, hermano Alfaro, es un recuento de eso mismo. Absolutamente. Correcto. Y ¿no? este año precisamente, More Rico, nosotros estamos en el propósito de avanzar con el tema de Parashá. Yo comparto con los pastores amigos cercanos que están apenas en este proceso de transición. Y he recomendado de manera especial a ellos dedicarle un año completo, exclusivo, de preparación a través de Parashá personal. Y luego, en el siguiente año, una vez preparado y fundamentado en lo personal, poderlo llevar a la congregación. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos hace un momento, el nivel apasionante de escudriñar Parashá nos lleva a concluir momentos extraordinarios. Estamos empezando Berechit en estos días precisamente, y veía cómo el verso 1 en Berechit nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y surge una pregunta: ¿por qué primero los cielos? ¿Por qué luego la tierra? Luego vemos en otro texto, precisamente en el capítulo 2, verso 4, sección B, dice que primero fue la tierra y luego fueron los cielos. Y esto empieza a darnos una luz de cuán importante es para nosotros escudriñar. Es decir, nosotros nos preparamos teológicamente, tenemos formación, nos preparamos en el estudio bíblico, pero la Parashá es abrir los ojos a escudriñar la palabra, a aprender la palabra, a amar la palabra, a vivir la palabra. Y me encuentro como lo que usted nos menciona ahora, hermano Rico, como luego en el verso 2, nos muestra todo este desorden, todo este vacío, pero inmediatamente en el verso 3 nos habla desde el punto de vista de la luz. Ahora, ¿por qué hasta nuestros días la ciencia, los científicos, la modernidad les cuesta tanto entender solamente Génesis capítulo 1, donde está todo inclusivo, la creación establecida? Yo creo que, mira, quiero compartirte algo que es importante. ¿Ok? La palabra en Génesis, ¿me estás escuchando? No, la palabra en Génesis estamos, sí, señor. Es importante. Ahora, estoy buscando aquí rapidito en mi Biblia, en una Biblia rapidito aquí, dame un segundo. Porque cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 1, ¿ok?, algo bien peculiar ocurre. Te digo, es impresionante porque en Génesis tenemos que hacer esta pregunta. Tú acabas de hacer una de ellas, ¿no? Pero nosotros leemos de esta forma y dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim va'et haaretz, right?
Entonces, cuando lees el versículo 2, que habla acerca que Tohu Babohu, dice Haagetz, Tohu Babohu, que la tierra está desordenada y vacía, ¿no? Correcto. Ok, pero después nos dice que el espíritu Elohim estaba sobre las aguas de la tierra. Ok, entonces eso es importante porque ahora mismo en el tiempo antiguo tenemos que estudiar. Yo les recomiendo a los hermanos que estudien el antiguo Medio Oriente y su cosmología. Cosmología. Estudio las creaciones. Está cosmología. No, espérate. Está cosmología. Hay dos palabras, pero cosmología es la importante allí. Entonces, mira qué interesante. Todas las naciones alrededor de Israel tenían una mitología de la creación. Gilgamesh, Marduk, la teología de Memphis, de Egipto. Ok, entonces, qué interesante que la gente se enfoca en la edad de la tierra, cuando en realidad la edad de la tierra no es el punto principal. No estoy diciendo que no es importante, sino que no es el punto principal de la historia de Génesis, sino que es quién le dio función a la tierra, quién es el creador. Mira qué interesante. Wow. En el libro de Apocalipsis nos dice, en el libro capítulo 21 y capítulo 22, que después no va a haber necesidad de sol, porque Dios va a ser su luz, y que no va a haber mar. ¿Verdad que sí? Correcto. Pero eso no tiene lógica. La tierra va a ser renovada, nuevo cielo, tierra nueva, kainos, renovación, ¿no? La tierra, la forma que él lo estableció es para tener agua, para tener mar y para tener cielo. No puede cambiar. El sol, sin sol no se puede vivir. ¿Ok? Pero mira qué interesante. En el antiguo Medio Oriente, un rey se llamaba el sol. Malaquías capítulo 4. El sol de justicia traerá a sanidad en su manto. ¿Verdad que sí? Correcto. Quiere decir que la palabra sol es una expresión idiomática para rey. La palabra mar, por eso es que el libro de Génesis dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre el agua. Recuérdate que habían aguas caóticas. El Éxodo, en Génesis capítulo 6, el diluvio. Las aguas es un juicio divino. ¿Ok? De repente ahora el espíritu, Moisés describe específicamente que Elohim creó los cielos y la tierra. Pero un momentico, si creó los cielos y la tierra, eso como que implica que también el agua, porque está entre medio, ¿no? Correcto. Pero cuando él dice el espíritu Barru Elohim se movía en las aguas del mar, él está diciendo que él es el que trae el orden del caos, porque mares representa caos. Quiere decir que en el libro Apocalipsis, mira que entendiendo la parashá en Génesis, te da el diccionario para entender Apocalipsis, que cuando el Mesías venga y Dios esté reinando, no va a haber otro Dios porque Elohim va a ser su Dios. Y no va a haber más caos porque va a haber el orden de Dios de nuevo en la tierra como en Génesis. Termino con esto. ¿Tú recuerdas en el templo del tabernáculo que había un lavacro? ¿Verdad? Sí, correcto, el lavacro, sí. ¿Por qué había un lavacro? Era de 40 sea. 40 es el número que representa juicio divino, ¿no? Mira qué interesante. ¿Por qué había un lavacro en el templo? Para mostrarle a Israel que es el Dios de Israel que controla el caos. Wow. Eso se saca de Génesis. Podemos entender el templo, podemos entender profecía, podemos entender la función. Mira, ellos salen de Egipto, salen por el Mar Rojo, caos. Cuando llegan al otro lado, ellos declaran victoria. En Jericó, cuando van a la tierra, ellos cruzan el río Jordán. Y Rahab le dice a los espías, no, porque sabemos que tu Dios controla el mar. Wow. Quiere decir, Él controla el caos. Él es el creador. Y por eso ella estuvo dispuesta a poner su vida por alto. Otra cosita. En el libro de los evangelios, hay una tormenta. Yeshua calma las aguas. Correcto. Controla el caos. Por eso es que ellos dijeron, Adoní, mi amo, porque sabían que el creador del universo iba a enviar a un mensajero real, como lo hizo con Moisés, para controlar el caos. Todo eso se saca de Génesis. De Génesis. ¿Cuán importante, More Rico, en el tema de Génesis? Bueno, es que es tan apasionante el tema de Parashá, pero en ese texto que usted menciona precisamente de Génesis capítulo 1 y el verso 3 que leíamos hace un momento sobre... Y dijo Yahweh, sea la luz, ¿verdad?
y fue la luz. Y vemos cómo dice que el Espíritu también se movía sobre las aguas. Yo estaba revisando aquí en mi Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 14 y en el verso 25, dice la palabra: mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos caminando sobre el mar, que era lo que nos estaba explicando ahora. Entonces, todo esto se origina ¿dónde? En Génesis. Génesis nos da la dirección de todo el contexto bíblico. Por eso, cuando da comienzo Bereshit, cuando da comienzo el Parashá en el nuevo año, es tan extraordinariamente importante en la vida del ministro, en transición, desarrollar fielmente, en obediencia, Amén, el estudio de Parashá. Porque vamos a comprender todo el contexto bíblico fundamentado en los 5 primeros libros de Torá. Desarrollaremos todo el contexto con mayor claridad. amén. Tú sabes que acabas de mencionar algo que me vino a la mente. Cuando terminamos el año con la última Besot Habraja, que es la bendición a las tribus. Entonces, capítulo 33-34. Y terminamos entrando a la tierra de promesa, que es Edén, es el paraíso. Correcto. La tierra es Edén. Es interesante que inmediatamente cuando terminamos la bendición de entrar a la tierra, comienza la bendición de Dios entrando al Shabbat, en su reinado. Todos los años vamos nosotros haciendo un ciclo, declarando el entronamiento de Dios en Sukkot, e inmediatamente celebramos por comenzar la parashá de que Él es el creador y que le dio función a todo. Y con esto termino. Mira, el versículo 26. Entonces dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, los aves, los animales domésticos y los salvajes y sobre lo que se arrastran en el suelo. Entonces la gente dice: wow, ¿qué tiene que ver eso con nada? En el antiguo Medio Oriente y en todas las historias de creación del antiguo Medio Oriente, ellos creían que los dioses crearon a la humanidad con el propósito de ser esclavos, esclavitud. Los dioses eran los reyes y la gente eran los esclavos a los dioses para proveer la necesidad de los dioses. Mira qué interesante. Génesis presenta a un Dios completamente diferente. Un Dios que le da función, un Dios que tiene dominio, un Dios que es el creador, el patrón del universo, y le da una función y un mandato a la humanidad. No de ser los esclavos del reino de Dios, sino ser los que guardan el jardín, lo provee y tenga dominio, ser reyes en la tierra como la imagen del Dios invisible. ¡Wow! El capítulo 1 nos enseña nuestra función. Pero la gente rechaza la Torah porque honestamente piensan en el judaísmo y una religión, pero enseñan ciclos bíblicos en la teología de acuerdo a la teología de ellos. Y ese es el problema. No podemos enseñar la Torah como un bautista, como un pentecostal, como un adventista, como una iglesia de Dios. Tenemos que enseñar la Torah en el contexto cultural en el cual fue dado, porque la Biblia fue para nosotros, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. No a nosotros. Y yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero quería dejarte con eso. Y gracias, hermano Alfaro, por esta... la pasé muy bien hablando de Génesis. De verdad que apasionante, Génesis, apasionante. Y yo quiero también entonces cerrar en este momento recordando que precisamente Génesis, Bereshit, viene también de la palabra hebrea berajá, que significa bendición. Porque todo lo que es creación tiene que ser de bendición. ¿De bendición para quién? Para la máxima creación, que es precisamente Adán, la humanidad. Nosotros Amén. Fuimos creados para bendición. Pues Moré Rico, de verdad ha sido un gusto como siempre el poder compartir estos minutos. Para todos los hermanos que nos acompañan a través del proceso de transición, de este tiempo de transición, disfruten, recíbanlo. Por favor, sus inquietudes, bienvenidas. Estamos paso a paso, lentamente, pero seguros hacia dónde estamos caminando en el plan perfecto y el propósito de Dios. Moré Rico, muchísimas gracias. Nos despedimos. Amén. Que el Eterno los bendiga, los guarde. Y muchas gracias por ustedes. Y espero que esto haya sido bendición. Muy bien. Dejamos la invitación abierta para el siguiente tiempo de transición a la Torah. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Saludo cordial para todos, hermanos. Shalom. Bendiciones. Principios de transición a la Torah. Con el maestro Rico Cortés y los pastores Roberto Ipili y Camilo Alfaro.